Bienvenidos todos a este encuentro con Bancaribe. Hoy estamos aquí con el señor Carmelo Garate, que es el vicepresidente de Banca Empresarial de Bancaribe, que bueno, es el líder de todo lo que tiene que ver con las empresas donde están incluidas evidentemente las pequeñas y medianas. Vamos a estar hablando sobre cómo hacer crecer los negocios. Les recuerdo que pueden seguir la charla a través de @Bancaribe, @elnacionalweb, y no olviden de hacer sus preguntas con la etiqueta Educación Financiera. Bueno, bienvenido Carmelo, coméntanos entonces cómo hacemos crecer los negocios. Sí, buenas tardes, nos complace una vez más estar con nuestros aliados del Nacional, que nos han invitado a esta charla digital de cómo poder hacer crecer los negocios. Básicamente hay diferentes maneras de hacer crecer un negocio. Normalmente siempre se requiere capital de inversión. Okay. Este capital de inversión, pues uno de los mecanismos más comunes es el financiamiento bancario, pero hay otros mecanismos como puede ser la venta de acciones, como pudiésemos estar hablando la venta de activos no productivos. Estas, digamos, son como las diferentes vías que tiene una persona para hacer, digamos, prosperar su negocio. Es una de las maneras. Y si la persona se decide por financiamiento, ¿cuál es el procedimiento, digamos? Sí, básicamente eso va a depender del tipo de negocio, el tamaño del negocio. Okay. En el banco atendemos tanto clientes corporativos como clientes de banca empresa y pyme, que incluye pequeña y mediana empresa. Y esos clientes normalmente son apoyados a través de líneas de crédito o operaciones puntuales. Cuando el tamaño de las empresas tiene unas ventas anuales de 9.000 unidades tributarias o menos de 10 empleados, generalmente apoyado a través de microcréditos. Microcréditos. Ok. ¿Cuál, digamos, es la diferencia entre estos microcréditos, digamos, de la banca tradicional a uno de la banca en desarrollo? Sí, básicamente la diferencia pudiese estar en el modelo de atención. Okay. De la banca tradicional a lo que es la banca de desarrollo. Pero como diferencia no existe, ya que hay una ley única de crecimiento y estímulo de promoción al microempresario, la cual pues no diferencia de ambas bancas. Ok. Bueno, les recuerdo que pueden seguir esto a través de @Bancaribe, @elnacionalweb, y hagan sus preguntas con el hashtag Educación Financiera. Está hablando, mencionó lo de la ley. ¿Estos microcréditos entonces están regulados? Sí, efectivamente estos microcréditos están regulados por la ley que comenté anteriormente. Y básicamente para optar a esos microcréditos hay dos parámetros muy particulares, no son los únicos. Pero es importante que los clientes tengan o ventas anuales menores a 9.000 unidades tributarias o menos de 10 empleados para calificar un microcrédito. Son requisitos de la ley. Okay. ¿De cuánto pueden ser estos microcréditos, digamos? ¿Cuál es el estimado de...? Sí, el tema importante es que la capacidad de pago del cliente pues de alguna manera califique para este tipo de crédito. Pero el banco pudiese estar financiando hasta 1.500.000 okay. a 60 meses. Y un tema importante que lo menciona la ley es que tiene que estar dentro de la tabla de uso de microcréditos aprobada por el regulador, que es Sudeban. Ok. ¿Y la tasa de interés de estos microcréditos varía? ¿Cómo es? Sí, la tasa máxima de microcrédito es 24%. Aun cuando Bancaribe suele hacer promociones especiales. Igual a los 60 meses. El tema de 60 meses va a variar dependiendo del tipo de crédito, okay. ¿No? Si es para capital de trabajo, si es para adquisición, va a variar dependiendo de la necesidad del cliente. Pero microcrédito nosotros podemos dar hasta 1.500.000 hasta 60 meses, ¿okay? De financiamiento. Ok, ese es el máximo, digamos. Ese es el máximo que está aprobado. ¿Cómo a la hora de que un cliente se acerca, una persona que tiene una pyme se acerca al banco para pedir un microcrédito, cómo se calcula la capacidad de pago de esta empresa?
Y bueno, ahí hay que revisar muchos temas, pero haciendo algo sencillo, deberíamos revisar los ingresos menos los gastos de la empresa y hasta un 30% debería ser dedicado al pago de deuda de un financiamiento. El 30% de lo que... De la diferencia entre ingresos y gastos, por hasta un 30% debe ser el monto que uno debería estar dedicando al pago de deuda. A ver, si el caso es que quien se acerca al banco no tiene una empresa, pero digamos, desea ya como independizarse y tener un negocio propio, ¿tiene igualmente la oportunidad de optar a estos microcréditos? Sí, bueno, tiene la opción. Ahí lo que hay que entender es que el cliente conozca el negocio, no es que no sea nuevo, no sea una aventura, que tenga un flujo de caja proyectado que nos garantice de que ese negocio que tiene en camino de alguna manera nos va a poder honrar las obligaciones y que tenga pues que vaya a tener capacidad de pago para honrar las obligaciones. Ok. ¿Y qué tipo de cosas, digamos, puede uno puede financiar un microcrédito? O sea, sí. ¿Cuáles son, digamos, Sí, ahí puede usarse para capital de trabajo, puede usarse para compra de bienes, muebles o inmuebles, puede ser de adquisición de equipo, para materia prima, pero lo que sí es importante, como te comenté anteriormente, hay una tabla de uso de microcrédito que es regulada por Sudeban, donde lo que se vaya a financiar a través de microcrédito debe estar en esa tabla. ¿Okay? Les recuerdo que hagan sus preguntas con la etiqueta numeral educación financiera y pueden hacer sus comentarios por @Bancaribe y @elnacionalweb. Si usted hizo el comentario en un principio que la empresa para optar a este microcrédito necesita un máximo o el requerimiento es un máximo de 10 empleados. Si se tiene más de 10 empleados, ¿cuáles son, digamos, las opciones de financiamiento que tiene esa empresa? No entraría para el microcrédito, pero existen otras opciones que les pueda funcionar. Sí, bueno, realmente la ley lo que habla es que tiene que cumplirse uno o el otro. O sea, si el cliente tiene más de 10 empleados, pero el nivel de ventas todavía es menos de 9.000 unidades tributarias, él pudiese calificar. Pero en el caso de que ninguno de los dos características aplicaran, el banco cuenta con... puede ofrecer perfectamente otras modalidades de créditos comerciales para apoyar al cliente. Ok. ¿Y de cuánto deben ser los ingresos, digamos, anuales, supongamos, para poder solicitar un crédito? Eso va a depender de la capacidad de pago que tenga el cliente. ¿No hay un mínimo que de repente que el banco exija para que la empresa pueda optar al crédito? No, básicamente basado en su capacidad de pago, el banco va a estudiar cuánto sería, cómo lo puede apoyar. Ok. Y la persona que desea calificar o que desea pedir este tipo de créditos, ¿puede conocer, existe de repente alguna fórmula para que él pueda calcular cuánta es su capacidad de pago? Como te comentaba anteriormente, buscando lo que es la diferencia entre ingresos y gastos, que el 30% sea dedicado al pago de deuda. Pero lo que sí yo aconsejaría es que se acerque a cualquiera de nuestras 117 oficinas, donde va a encontrar un asesor especializado, donde le va a poder hacer recomendaciones de cuál es el plazo que más le conviene, cuál sería el monto que él pudiese estar teniendo acceso y apoyándolo en todas sus necesidades. Ok, habló ahorita del tema de los plazos. ¿Cuál, digamos, es el tiempo ideal para un financiamiento? Sí, bueno, eso va a variar dependiendo del destino del crédito. Generalmente, cuando es capital de trabajo, estamos hablando que el financiamiento es a 12 meses, porque la recuperación de la inversión es muy rápida. Es muy rápida. Cuando estamos hablando de adquisición de equipo, generalmente es 36 meses. Cuando son ya compras de terreno, otro tipo de adquisiciones mucho mayores, podemos estar hablando de plazos más grandes. Todo va a depender realmente de qué es lo que esté necesitando el cliente. Ok. Está a la hora de que una persona un empresario decida pedir un crédito, digamos, ¿cuáles son los aspectos que debe considerar para solicitar? O sea, ¿qué debe tener en cuenta a la hora de solicitar el crédito? Bueno, tiene que tener clara cuál es su necesidad.
tiene que estar claro de que ese endeudamiento que va a tener la empresa le va a generar un gasto, que eso tiene que traducirse en mayor productividad para que pueda pagar esos nuevos gastos que va a tener, y tiene que tener muy claro cuál va a ser el flujo de caja que esa inversión pues le va a generar como para honrar las obligaciones. ¿Y los beneficios, digamos, de optar a los microcréditos, cuáles serían? Los beneficios, bueno, realmente tendría, primero, impulsar el negocio. Si está bien planificado, eso debería aumentar la productividad, y siempre que tenga pues un financiamiento que lo pague regularmente, pues le va a crear una experiencia crediticia que lo va a tener siempre pues disponible, claro, de poder tener una nueva solicitud. Además de los financiamientos, ¿el banco cuenta con alguna otra figura para apoyar el crecimiento de los negocios? Sí, el banco cuenta con una gama importante de productos y servicios, donde podemos mencionar los productos de cash management, donde ahí estamos hablando de productos de pago a proveedores, domiciliación, algunos esquemas de recaudación, pago de nómina, donde por ejemplo en el caso de nómina nosotros no solo apoyamos a las empresas, sino a los empleados de estas empresas los apoyamos con tarjeta de crédito, podemos darle crédito hipotecario, líneas de crédito, claro, personales, de alguna manera se le da más facilidades. Por mencionarte otro de los esquemas, tenemos un nuevo esquema donde los clientes en sus oficinas les colocamos un escáner donde ellos transmiten todas las imágenes de los cheques. De alguna manera nosotros con las imágenes de los cheques ya hacemos todos los depósitos, y de alguna manera pues le agilizamos el proceso, claro, a los clientes. Ok, bueno, ya como para terminar y para comenzar con la ronda de preguntas, que las pueden seguir haciendo utilizando la etiqueta educación financiera. ¿Cuál sería tu recomendación para que una empresa prospere, digamos, en tiempos un poco difíciles? Bueno, yo creo que en cada reto hay una oportunidad. Tiene que conocer muy bien en el mercado que se está desenvolviendo. Tiene que tener de alguna manera pues todos sus esquemas listos para cuando se le presente una oportunidad. Aprovecho y te comento que el banco tiene unos esquemas de desembolso que en 24 horas podemos estar dándole desembolso al cliente. Es decir, el cliente ya tiene pues todo su ambiente preparado, se le presenta una necesidad, una oportunidad, de alguna manera pues el banco pudiese estar apoyándolo de una manera muy rápida. Bueno, vamos con las preguntas. Aquí tengo @Belecar. Dice, ¿qué evalúa el banco para decidir otorgar un crédito a una empresa? Principalmente la capacidad de pago, que es lo que Sudebank nos obliga a tener. A ver, @Anatei. ¿Qué documentos necesita mi empresa para acceder al financiamiento? Como los recaudos que requiere el banco. Debemos tener pues los datos de la empresa, acta constitutiva, RIF, los documentos normales de la empresa, referencias bancarias, referencias comerciales, los balances de la empresa, que es donde se muestra la fotografía de las empresas, el flujo de caja, con qué cuenta él para pagar las obligaciones. Yo creo que básicamente esos son. De todas maneras, en la página web del banco tienes todos los recaudos para acceder a cualquier financiamiento. @Wilmar pregunta, ¿para pedir un crédito comercial es necesario tener una garantía? No es obligatorio. ¿Okay? Básicamente el banco va a revisar cuáles son los balances del cliente, y dependiendo de cómo estén las finanzas de la compañía, dependiendo cuál sea el planteamiento, el banco verá si es necesario o no, y hay diferentes garantías dependiendo de cuál sea el planteamiento de cada quien. A ver, vamos con @SuayMurillo. Si tengo un trabajo y además un negocio, ¿toman en cuenta los ingresos de mi trabajo fijo? Bueno, si estamos hablando de que lo que vamos a financiar es un negocio comercial, realmente nosotros deberíamos estar evaluando el negocio, qué es lo que va a producir, cuál va a ser la rentabilidad del negocio. No deberíamos estar incluyendo como parte de ingresos los ingresos fuera de lo que está generando la empresa. Bueno, muchísimas gracias, Carmelo, por haber venido acá al Nacional, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Un placer. Bueno, muchas gracias. Me despido pues recordando que cuentan con el apoyo de las 117 oficinas
a nivel de nacional, Bancaribe. donde tenemos siempre un asesor de negocio esperándolo para apoyarnos Y para responder todas las dudas. y para apoyar todas las. Muchas gracias. Gracias a ti.